a las 6 de la tarde en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, en el subsuelo de la biblioteca Antonio Esteban Agüero de la Universidad Nacional de San Luis, se va a presentar el libro Democracia y Terrorismo de Estado en la Argentina. Democracia y Terrorismo de Estado en la Argentina es un libro que ha tenido muy buena acogida de la crítica y que ha escrito el doctor Dante Marcelo Vega y que hace referencia a toda la, digamos, su larga experiencia adquirida como fiscal federal ante los tribunales en Mendoza en los juicios de lesa humanidad en que ha intervenido. Son más de 20, entiendo, los juicios en los que ha intervenido. Eh, Les dije que ha tenido muy buena acogida porque dicen que el libro, yo no lo he leído, eh, tiene una visión sobre lo que ha acontecido en la Argentina, que es realmente, además de muy fundamentado y documentado, muy lúcido análisis sobre la situación de la democracia y terrorismo de Estado en nuestro país. Tengo comunicación con el doctor Dante Vega. Le agradezco mucho, doctor, que me haya atendido. Sé que está sumamente ocupado por los juicios en los que está interviniendo en Mendoza. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Gusto, muchas gracias. ¿Cómo están? Cuénteme cómo usó usted su experiencia como fiscal en juicios de lesa humanidad para, digamos, sintetizar esto en democracia y terrorismo de Estado en la Argentina. Fue a partir del material que fui recopilando juicio tras juicio, no solamente en el fondo, he estado en juicio allí en San Luis, en Mendoza, en San Juan, sino también en el juicio por la masacre de Trelew, en Comodoro Rivadavia, en las jurisdicciones. Tanto se juzgaba responsable del terrorismo de Estado eh, en la dictadura de la NUCE, por ejemplo, el juicio de Trelew, durante el periodo democrático entre dictaduras y después del golpe, la última dictadura cívico-militar. Entonces fui recopilando material y el objetivo del libro, que en un comienzo fue escribir sobre la última dictadura y sobre el último terror sistemático, quedó corto, porque después noté cuando empecé a examinar la enorme cantidad de material que consulté para ese libro, advertí que hay mucho escrito sobre la última dictadura. Y a la inversa, no es que haya poco escrito, pero está muy disperso el material escrito sobre la respuesta que le dio la democracia, o la falta de respuesta que le dio la democracia al fenómeno del terrorismo estatal. Entonces me propuse un objetivo más ambicioso y bueno, relaté de dónde viene esta noción de terrorismo estatal, lo hice jugar con los delitos de lesa humanidad, y luego hice un relato cronológico de la última dictadura y las notas particulares del terror, para luego me concentré en esa respuesta de la democracia y un par de capítulos finales sobre reflexiones sobre víctimas y victimarios, así se llama el capítulo, en el que, bueno, con algún material que logré recopilar y traté de indagar sobre cómo fue posible el terror de estatal, qué motivó o qué no motivó a los perpetradores y la situación de las víctimas, y así le di forma final al libro que hoy voy a presentar allá en San Luis. ¿Cuál ha sido ese motivo, si se puede trazar una línea y definirlo, entre aquellos hechos del gobierno de la Revolución Argentina? Usted me habló de la etapa de la NUCE, hasta Viñones, por ejemplo. ¿Hay algún hilo que sea común en las Sí, sí, motivaciones sí. que han tenido? Sí, sí, sí. El hilo, bueno, yo estoy convencido que si bien el origen del terror estatal es anterior, comienza a sistematizarse y a tener la forma que conocemos hoy
durante la dictadura de la NUCE, donde comienza a perseguirse al disidente con los métodos que luego se harían tristemente célebres y que conoceríamos todos. Ya están instalados en esa última etapa de la autodenominada Revolución Argentina, y tiene sus diferencias también, porque esa dictadura creó un tribunal especial para los delitos subversivos, juzgó a muchos autores de las organizaciones armadas por los delitos cometidos, y desarrolló a la par una represión clandestina con todas las notas que luego se harían sistemáticas en la última dictadura. A la inversa, la última dictadura, después de asaltado el poder y una vez que concentró la totalidad del poder estatal, eligió directamente la clandestinidad y el secuestro, la tortura y la desaparición forzada, que antes habían aparecido en la anterior dictadura también como una práctica sistemática, pero en menor escala. Acá ya se hizo a escala directamente colosal, o sea, abarcando toda la nación y con las consecuencias que ya conocemos. Entonces hay un hilo conductor en que incluso atraviesa la democracia. Sí. Mal que no pese, esto hay que decirlo, y salen los juicios y esto hay que encararlo con total honestidad. En el periodo democrático En el periodo 73-76 y en el 83 también. Sí, no, después del 83 ya no, pero entre el 73 y entre el 73 y 76 existió un fenómeno terrorista estatal innegable. La triple A. Con otras características, claro, ya pasa a ser parapolicial, y durante la primera etapa de ese gobierno democrático, y luego, cuando cada vez debilita más la democracia, cobra mayor entidad el actor militar y el actor policial, y pasan a, sobre todo después de la sanción de la ley 20.840 y la ley de seguridad nacional, estamos hablando fines de el 74 y todo 1975 hasta el golpe militar. Ya cada vez la democracia más débil confía a la lucha antisubversiva, a las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares, y estas, traicionando la confianza que les da el gobierno constitucional, comienzan a implementar el terror que luego se difumina y se vuelve contra toda la población. Esa sería la línea que yo he estudiado en el libro. Esto hay que, sobre todo, esto hay que hablarlo decirlo claramente, porque hay mucha confusión, porque se dice, ¿cómo puede ser que en democracia exista terrorismo de Estado? Sí, puede ser. Eso implica que todo el gobierno democrático era terrorista, estatal en la democracia en este periodo. La respuesta es no, por supuesto, no. A ver, hay que ir caso por caso, y esto se planteó con particular énfasis a nivel judicial en San Juan, en el último juicio que estuve, donde los defensores pretendían, con este razonamiento que yo volqué en el libro, pero también hice en el juicio, que yo estaba acusando de terrorista a todas las autoridades constitucionales de San Juan, o a la inversa, si el gobernador no era el vértice del aparato terrorista, ergo no existía terrorismo. Bueno, todas esas falacias que se aclaran cuando uno estudia la historia y advierte que el terrorismo estado durante la democracia era más larvado, aún más solapado, pero existió. Nosotros tenemos que tenerlo claro eso. Y la mano de obra desocupada de que hablaba Trócoli. Esa mano de obra desocupada fue propia de de los primeros años de democracia argentina, donde era un periodo muy turbulento, donde el actor militar todavía tenía poder, donde estas bandas no se habían aún desarmado, habían perdido impunidad, pero todavía estaban activas, y entonces se dedicaron a secuestrar a particulares, a empresarios. Ese es un fenómeno. Yo no abordo ese fenómeno en el libro, pero ya que me lo preguntas, fue así. Mano de obra desocupada es una expresión muy elocuente para graficar
toda esta gente de los servicios de inteligencia, militares, policiales, que en democracia, por supuesto, se quedaron sin el botín de guerra y sin la impunidad que les brindaba la dictadura, y empezaron a perseguir dinero secuestrando particulares. Esto es un fenómeno más de esos años turbulentos que nos tocó a todos atravesar. Entonces ahí viene la revalorización de la respuesta democrática en este periodo, con sus límites. Yo en el libro los límites los analizo muy puntualmente, pero hay que destacar siempre lo que se hizo, ¿no? Por eso usted me habló recién de respuestas y no respuestas del sistema democrático. Claro, la respuesta en el gobierno socialista hubo una respuesta. Sí, claro. Después hubo otra distinta, después de las leyes de impunidad, con la presión de los militares, una distinta. Luego, después, el periodo de la falta de respuesta es el periodo de impunidad, que abarcó todo el gobierno de Menem y el de la Rúa y el de Dualde. Y luego la respuesta estatal. Entonces hay un vaivén en cómo encaró la democracia el problema del terrorismo de Estado. Si lo comparamos con, este es un fenómeno único en el mundo, si lo comparamos con otras naciones, la respuesta es directamente la impunidad. La impunidad, a ver, no nos tenemos que ir a Europa ni a Alemania. O sea, si vemos en los países de la región, el fenómeno es impunidad, ¿no? O sea, Argentina es el único país que ha enfrentado judicialmente las consecuencias del terror estatal. Doctor, tengo dos preguntas y lo libero, y disculpe que le estoy ocupando tiempo. La primera de esas preguntas es, ¿el terrorismo de Estado generó una cultura en el funcionamiento de ciertos organismos del Estado o de grupos de personas que se desempeñan en el Estado? A ver, creo que es un sociólogo puede contestar mejor esta pregunta profunda que yo creo que no alcanzó. A ver, dejó una marca en la sociedad, la dejó, tampoco pasó desapercibido. O sea, uno de los problemas graves que tiene la Argentina es el autoritarismo, pero es un problema que no lo ha superado, pero que ha logrado conjurarlo con mucho mayor éxito que, por ejemplo, Chile, que todavía en la sociedad chilena se enfrenta, literalmente, con cada aniversario del golpe. Acá el aniversario del golpe es un momento de recogimiento, donde la nación, digamos, en ese momento piensa en las consecuencias tremendas que nos acarreó este pasado triste. Entonces, y no alcanzó a dejar una marca cultural autoritaria en la sociedad. Eso es lo que yo pienso. De lo contrario, no, por ejemplo, en una película como Argentina 1985 no habría tenido miles de espectadores, más de 1 millón en el cine, y no sé cuánta gente lo vio en las plataformas. ¿Eso qué quiere decir? Y aparte, gente joven, ¿no? Jóvenes que nacieron en democracia. Entonces, y aparte estoy convencido de que la sociedad argentina, por más que atraviese, como por ejemplo esta coyuntura electoral, la sociedad argentina repudia el autoritarismo, y más el autoritarismo militar. Lo repudia. Entonces, esto no es motivo de discusión en la sociedad. O sea, estoy convencido de eso. Por lo tanto, a eso respondo, a la pregunta respondo, dejó una huella, quiso dejarla, por supuesto, dejó algún resabio autoritario, pero la sociedad argentina es más, lo ha superado, es más la superación que lo que acarrea un pasado 40 años, ¿no? O sea, que esto estoy convencido de. Y la otra pregunta tiene que ver
con esta reaparición de negacionistas de lo que aconteció con el terrorismo de Estado? Sí, ¿Qué reflexión le sí, merece? podremos estar hablando muchísimo, pero a ver, voy a tratar de ser breve. Ya desde que hablemos de negacionismo ya implica reducir estas reivindicaciones, estos actos a su verdadera categoría, ¿no? Que es reflotar cuestiones que la sociedad argentina ya ha tratado, ya ha incorporado como negativas para el funcionamiento de la sociedad, que para la historia constituye un hecho funesto, y cuando se habla de negacionismo ya implica un juicio de valor negativo. Entonces, y yo me sumo a ese juicio de valor, si bien no está penalizado el negacionismo en Argentina, lo cual habría que revisar. Yo en el libro soy más escéptico, Ujú. pero ya cada vez estoy más convencido que hay que darle una respuesta penal a esto, ¿no? ¿Así? Pero bueno, pero lo que importa es que discutamos en una sociedad democrática, que discutamos esto, y espero que esta tarde, y gracias por el anuncio de la presentación del libro, yo lo que le decía a los organizadores, que le damos la palabra al público, porque hay mucho para hablar y mucho que discutir entre nosotros sobre el significado que tuvo el último acto que organizó la candidata vicepresidenta del espacio de La Libertad Avanza, de esta cuestión de las víctimas y de las víctimas del terrorismo subversivo, y bueno, y discutamos. Víctimas, sí, claro que hay víctimas, claro que nadie niega la calidad de víctimas del accionar de las bandas armadas, de las organizaciones armadas en la década del 70, por supuesto. Yo no me quiero meter en la cuestión del terrorismo porque es más profunda, pero sí en las víctimas, sí, claro, las víctimas. Yo no niego, ni como fiscal, ni como ciudadano, ni como autor del libro, la calidad de víctimas de cualquier efectivo militar y con mayor razón civil, todos, no hay distinción acá en ese periodo en su calidad de víctimas. Lo que sí digo es lo siguiente: lo que no se dijo en ese acto y lo que hay que decir es la respuesta que le dio el Estado a Claro, ese claro, fenómeno. es el El tema. Estado, en vez de enjuiciar a quienes victimizaron a esas víctimas, a los responsables de todos esos hechos, el Estado, en vez de enjuiciarlos, eligió el camino de la ilegalidad: secuestrarlos, torturarlos y matarlos. Entonces, esto también hay que decirlo claramente, porque si no, seguimos escamoteando, tergiversando la verdad histórica. La verdad histórica es algo que se construye colectivamente y ya todos sabemos qué ocurrió en este país, ¿no? Entonces, espero que se dé esta discusión, seguramente se va a dar porque estamos atravesando un momento delicado, políticamente, donde esto se coló en la discusión pública, y bueno, y que se cuele y que discutamos una y otra vez qué pasó en Argentina, porque si hay algo que no tenemos que hacer es evitar la discusión. Eso es lo que hacen las sociedades autoritarias o las sociedades que tienen miedo. Ujú. Y Argentina no tiene que tener miedo de enfrentar la discusión sobre todos los problemas. Sobre el terrorismo de Estado también discutamos el accionar del armado, de la subversión, también discutamos como que, por supuesto, y yo en el libro lo incorporo, esta discusión, y porque lo último que quiero es que no se discuta. Al contrario, si el aporte que yo he tratado de hacer en ese libro es poner mi visión en esta discusión que nos debemos todos, ¿no? Doctor, muchas gracias por atenderme y le deseo que cuando venga a San Luis la pase muy bien. Muchísimas gracias. Seguramente será así cada vez que voy a salir. Me encuentro con amigos muy queridos, y espero y esta no va a ser una excepción seguramente. Espero que la presentación del libro esté a la altura, ¿no? Que espero que sea así. Bueno, muy Muchísimas bien. gracias. La Muchísimas presentación, muchas gracias, doctor, muchas gracias por atenderme. Ha sido el doctor Dante Vega, fiscal federal general ante la Justicia Federal en Mendoza,
quien esta tarde va a presentar aquí en San Luis, en la Biblioteca Antonio Esteban Agüero, en el subsuelo de la Biblioteca Antonio Esteban Agüero, su libro Democracia y Terrorismo de Estado en la Argentina.